Levítico 25. Estamos en un paréntesis de nuestro estudio de Éxodo, y a propósito de las fiestas judías, hoy vamos a ver esta ocasión especial dentro de la idea de los calendarios, del calendario hebreo. Entonces, hoy vamos a hablar del año sabático y una parte del jubileo. Si Dios nos da vida, la otra semana estudiamos lo que nos falte del jubileo. Bien, vamos a estudiar esa enseñanza en 3 puntos. O bueno, podríamos decir que 4. El primer punto, vamos a estudiar el año de reposo, que es lo que espero alcanzar a ver hoy. El segundo punto, vamos a mirar el jubileo con relación a las ventas de inmuebles. El tercer punto, vamos a mirar el jubileo con relación a las deudas y la esclavitud. Y en el cuarto punto veremos las aplicaciones prácticas. Como se dan cuenta, es extenso el tema, pero pues la idea no es correr, pero sí estudiar puntualmente, ¿no? Cada detalle. ¿Listos? Levítico 25, versos 1 y 2. Listo. Entonces el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando entren a la tierra que yo les daré, la tierra guardará reposo para el Señor. Comencemos primer punto, el año de reposo. Vamos a estudiar desde el 1 hasta el 7 en esa introducción, versículos en adelante. Dice: 6 años sembrarás la tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos, pero el 7º año la tierra tendrá completo descanso, un reposo para el Señor. No sembrarás tu campo ni podarás tu viña. Lo que nazca espontáneamente después de tu cosecha no lo segarás, y las uvas de los sarmientos de tu viñedo no recogerás. La tierra tendrá un año de reposo, y el fruto del reposo de la tierra les servirá de alimento, a ti, a tus siervos, a tus siervas, a tu jornalero y al extranjero, a los que residen contigo. También a tu ganado y a los animales que estén en tu tierra, todas sus cosechas les servirán de alimento. Bien, esta primera sección nos habla del año de reposo. Como se dan cuenta, en nuestra ubicación cronológica todavía seguimos en el monte Sinaí. Recuerden que el pacto está recién renovado, y estando él todavía allá con todo el pueblo de Israel, sigue recibiendo instrucciones, sigue recibiendo leyes. Y bueno, el libro de Levítico en sí es las leyes que recibe estando allá en el Sinaí. Y este es un ejemplo de ellos. El Señor le entrega indicaciones a Moisés con relación al reposo de la tierra. Este tema ya se había hablado en Éxodo 23, del 10 al 11. Si quieren pueden echarle un vistazo, ahí ya se había hablado de esto, solo que fue breve. Este tema ya lo estudiamos brevemente, y parece que este texto de Levítico 25 lo que hace es reglamentar o extender un poco más los detalles de lo que ya vimos en Éxodo 23, del 10 al 11. ¿Qué vemos acá, hermanos? Cuando ellos entraran a la tierra prometida, los israelitas podían trabajar su tierra durante 6 años. Trabajar la tierra, ¿qué significa? Sembrarla, podarla, recoger frutos, vendimiar y etcétera. Son actividades agrícolas que ya sabemos que ellos tenían. A propósito, estos verbos, ¿no? Sembrar, podar, recoger, permiten pensar que el año de reposo comenzaba a contar en otoño, ¿sí? Es decir, recordemos también en lo que hemos visto en el calendario, en otoño se celebraba la de los tabernáculos, que era ya la cosecha final del año. Entonces aquí ya se recoge la cosecha para comenzar el año civil. ¿Se acuerdan que eso también ya lo vimos? Entonces esto comienza el año sabático comenzaba en otoño, y otoño marcaba el comienzo del año civil. ¿Se acuerdan? Con las trompetas de plata, el Rosh Hashanah, se marcaba el comienzo del año civil. Versículo 3 y 4. Se trabajaba 6 años la tierra,
pero el séptimo año se dejaba descansar. Y dice, para Jehová. Eso es muy interesante. Es decir, dense cuenta que esa enseñanza del año de reposo no es para la gente. La gente tiene los sábados para eso. Es un año que se le da a la tierra. Eso es muy particular. De hecho, algunos pueden utilizar esto como referencia a ideas ambientalistas, a conservar el medio y demás. Sin embargo, aquí la enseñanza es esta. La tierra fue creada para el beneficio del hombre. Sin embargo, el hombre debe cuidar de no sobreexplotarla. ¿Sí? Entonces aquí la enseñanza es a evitar la sobreexplotación, que precisamente ese es el detalle más crítico que tiene el sistema capitalista. La sobreexplotación. Como tal, el capitalismo refleja los fundamentos éticos del trabajo cristiano y tiene fundamentos bíblicos en cuanto a la propiedad privada y todo esto. Pero cuando se pasan los límites de la sobreexplotación, puede llegar a haber consecuencias ya de tipo natural o de salubridad. Entonces, este año de reposo servía como una manera de revitalizar la tierra. O sea, se le da a la tierra descanso. Pero la tierra no es un ser vivo, tampoco malinterpretemos. No es la Pachamama que hay que dejarla de molestar por un tiempo. No, de ninguna manera, eso sería panteísmo, paganismo. Aquí la idea es no trabajarla con animales ni con herramientas. O sea, prácticamente ellos abstenerse de explotar la tierra, ¿sí? Pero la tierra sigue produciendo porque la tierra no tiene mente como para decir que está descansando, algo por el estilo, y deje de producir. No, ella va a seguir produciendo normal. Es que no va a recibir la manipulación del hombre para ella, pues, generar, ¿no?, productos. En fin, en el año de reposo, entonces, ¿qué ocurría? Se dejaba descansar la tierra. Descansar, insisto, no porque ella sea una persona, sino los israelitas no iban a trabajarla con herramientas ni tampoco con animales. Otra cosa, anote ese texto, Éxodo 21:2, algo que también ya vimos. En ese año también todos los esclavos hebreos eran libres. Eso ya lo vimos. Cada 7 años los esclavos hebreos debían ser dejados en libertad. Ese reglamento ya lo estudiamos. Otro detalle, anote ese texto, Deuteronomio 15:1. Y tercera cosa que se hacía en el año de reposo, se proclamaba el año de remisión de deudas. O sea, todas las deudas que hubiesen de tipo personal quedaban borradas, o sea, se cancelaban las deudas en el año séptimo. Bien, entonces dense cuenta, 3 cosas que incluyen el año de reposo, el año sabático: descansar la tierra, perdonar las deudas y darle libertad a los esclavos. Bien, muy interesante. Hoy día en el vocabulario secular se habla de darse un año sabático y relacionan el tema con vacaciones o con entretenimiento, y pues no está hablando en ese sentido. Miren el versículo 20 de Levítico 25. El Señor conoce los pensamientos del ser humano antes de que los exprese, ¿sí? Por eso se adelanta a la inquietud que surge del corazón. Si el Señor nos dijera que no trabajáramos la tierra y nosotros subsistimos de eso, y no lo hiciéramos por un año, ¿qué pensamos? Versículo 20. ¿Qué vamos a comer el séptimo año si no sembramos ni recogemos nuestras cosechas? Entonces, ¿qué hacemos? Si no podemos trabajar un año, ¿la tierra qué? Bueno, el Señor sabe las inquietudes y preguntas de nuestro corazón y Él se adelanta a resolverlas. Los israelitas, ¿qué decía el texto? Ellos podían comer de lo que la tierra produjera por sí misma. O sea, de un lado ya tenemos eso.
No va a significar que porque dejamos la tierra descansar, ella no va a seguir produciendo. Ella sigue produciendo porque la tierra no es un ser viviente que tiene mente o alma y entienda que va a parar de producir, ¿no? Ella sigue, los arbolitos siguen saliendo, uno poda el jardín de al lado y en 15 días otra vez está alto, otra vez hay animales y demás. Bueno, pues un año, imagínense, donde no vamos a podar. ¿Qué va a pasar? Pues va a haber abundancia, porque van a salir frutos maduros y demás, ¿sí? Entonces la tierra va a producir sola, dice en la Biblia de las Américas, espontáneamente. No la van a explotar, no la van a trabajar, pero ella sigue produciendo. Así que, ¿qué van a comer? Eso, lo que la tierra produce solita. ¿Bien? Es una oportunidad para ejercitar la fe y la fidelidad de Dios. ¿Qué vamos a comer todo el año? Bueno, ustedes no van a tener que trabajarlo, la tierra misma va a producirles. Bueno, ¿qué me garantiza eso? Fe. La fe se sostiene sobre la esperanza, y la esperanza se sostiene sobre lo que no se ve. Esperanza que se ve no es esperanza. Entonces, esto es una oportunidad para ejercitar la fe. Y esto ya ha ocurrido antes. Anote Éxodo 16, 22 al 29. Éxodo 16, 22 al 29. ¿Se acuerdan qué pasó allá? El Señor les dice: el viernes les voy a llevar maná, el doble, para que el sábado no tengan que salir a recoger. ¿Cierto? Y ellos, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer? O sea, ¿quién nos garantiza? Y se acuerdan que hasta algunos salieron a buscar y no había. Bueno, esa experiencia ya la habían vivido ellos. En ese pasaje de Éxodo 16 se les había dicho: guarden el día de reposo. Y algunos no lo hicieron por temor a no tener que comer. Y se acuerdan que hasta otros guardaron y se les pudrió. Bueno, o sea, estas cosas ya Dios nos estaba ejercitando de antemano. Versículo 18, volvamos al texto. Levítico 25, 18. Para alimentar la fe, el Señor, ¿qué nos da? ¿Qué hace el Señor cuando nuestra fe falla o queremos humanamente garantías? Las promesas. Versículo 18, ¿qué promete el Señor? Si el pueblo acata esta ordenanza, la que hemos visto, el Señor se compromete ¿a qué? Dos cosas. Primero, promete darles seguridad en la tierra. O sea, están descansando y no va a permitir que durante todo el año vengan amenazas. Y otra promesa, versículo 21. Él promete enviar su bendición el año anterior al año de reposo, igual que como lo que ocurrió en Éxodo 16. Pero ya no hablamos de un día, hablamos de todo el año. Y el Señor, ¿qué les dice? Les voy a dar una cosecha tan sobreabundante el año sexto, que lo que produce la tierra ese sexto año, si me obedecen, va a alcanzar para sostenerlos por 3 años. ¿Ven eso, hermano? Impresionante. Anoten este texto de Levítico 26:10. Son las bendiciones de la obediencia. Y Él les promete esto: si obedecen esta ordenanza, no van a tener temor de no estar trabajando durante todo el año en la tierra, porque el año anterior ya les daré tanto, que hasta cuando vuelvan a retomar el trabajo todavía van a tener de lo que quedó el año pasado. Y pasa otro año y siguen quedando cosas por comer de hace 2 años. Versículo 19, ahí está. La tierra les rendiría fruto suficiente para que coman hasta saciarse. Versículo 22. Y cuando retomaran las actividades agrícolas luego del año de reposo, todavía estarían comiendo el fruto añejo del sexto año, y así hasta 2 años después del año de reposo.
Impresionante. En pocas palabras, ahorita cuando empecemos a ver el jubileo, nos damos cuenta que el jubileo son 7 años de reposo consecutivos. O sea, ¿qué es el año de reposo? El 7º año es el año de reposo. Jubileo es 7 años, o sea, cuando se multipliquen 7 por 7 y llegue el año 49, ahí comienza la suspensión de las cosechas. O sea, se deja de cosechar en el año 49. El año 49 será el año donde Dios dará su bendición sobreabundante. O sea, desde el otoño, el año 49, se deja de cosechar artificial o manualmente. Y el año 51 vuelven a retomar porque todavía tienen comida del año 49. ¿Sí me hago entender? Eso lo vamos a ver un poco más ahorita en el jubileo. Bien. Versículos 5 al 7. Ahí nos enseña entonces que durante todo ese año de reposo, lo que la tierra producía de sí misma se convertía en algo así como un bien común, como que las personas tenían derecho a tomar. ¿Cuáles personas? Esclavos, extranjeros y animales. Bien. ¿Qué aprendemos, hermanos, de este año de reposo? Lo que vimos ahorita, por un lado, aunque Dios nos entregó la tierra para dominarla, sojuzgarla, poseerla, somos legítimos propietarios, no significa que tenemos derecho a sobreexplotarla. Es decir, debemos ser prudentes, aún para el bien de nosotros mismos, porque una tierra que está bien cuidada va a seguir produciendo, y una tierra descuidada pues va a producir un producto malo, de mala calidad. Sí. Entonces, la enseñanza principal, o por lo menos una de las enseñanzas, es esta: a no sobreexplotar los recursos que Dios nos ha dado. Y bueno, si no tenemos terrenos o donde hacer sembrados, apliquémoslo a la salud. ¿Sí? No sobreexplotar nuestras fuerzas. Hace poco conversaba con un hermano y él me manifestaba que en Colombia hay una cultura muy trabajadora. Y yo le decía que sí, Colombia pues es conocida por ser personas laboriosas, pero a veces hay dos extremos: el que no le gusta trabajar y el que trabaja hasta enfermarse. Yo he visto eso. En Colombia se dan los extremos así. Uno conoce sectores del país, regiones del país donde el trabajo no es tan querido y de hecho comienzan a festejar y a descansar desde antes del fin de semana. Pero también uno conoce partes del país donde se trabaja hasta el domingo también, todos los días, y cuando se dan cuenta tienen depresión, ansiedad, fibromialgia y un montón de enfermedades que es por sobreexplotación de la misma salud. Entonces, esa sería como la primera aplicación. La segunda aplicación es aprender a descansar en la providencia del Señor, ¿no? Él dice, no hará esto, y uno dice, pero entonces, ¿la garantía cuál es? Las promesas. Un ejemplo para la iglesia local, algo muy palpable: en nuestra iglesia local hay empresas, y ninguna de esas empresas abre el domingo. Y todos los hermanos que han tomado esa decisión voluntaria y por temor de Dios, testifican que Dios ha sido fiel. ¿Sí? Dios ha sido fiel. O sea, si uno es fiel a sus mandamientos, entonces Él, ¿sí?, Él también nos derrama su bendición. Otra cosa, el año sabático nos sirve como un memorial de que la tierra no solamente nos fue dada para sostenimiento y para garantizar la propiedad privada, sino también para ser santa para el Señor. Porque ¿qué decía ahí? Reposo para Jehová. Es decir, el trabajo muchas veces se convierte en un ídolo
porque se nos olvida que el trabajo es solo un medio para alcanzar lo que Dios nos prometió, o para Dios bendecirnos a través de ello, conforme a sus promesas. El trabajo debería ser actos, actividades, obras, labores, cualquiera que sean, que estén consagradas al Señor, porque reflejan la ética bíblica, la santidad cristiana. Bien. Otra enseñanza que vemos, recordemos que los frutos que surgían espontáneamente, digamos yo fuera un terrateniente o alguien dueño de una hacienda, y de repente estamos en el año sabático, y pues yo no, la ley me prohíbe ir a extraer los frutos a podar, y bueno, como si fuera un año normal. Voy y recojo porque pues es mi terreno, lo miro, lo de mi casa. Pero ¿qué debo hacer? Abrir las puertas de mis linderos para que extranjeros, hasta los animales, entren a comer. ¿Eso qué nos enseña? Que la bendición que recibimos de Dios debe extenderse generosamente a nuestro prójimo. ¿Sí? Dios no nos bendice para acumular de manera egoísta. Cuando Dios nos bendice, diría algún autor, que no recuerdo cuál es, cuando Dios incrementa nuestro nivel de ingresos o de vida, es para incrementar nuestro nivel de dar. ¿Sí? Para que seamos más generosos, obviamente con prioridad sobre la familia de la fe. Bien, entonces hermanos, esas son las enseñanzas del año sabático. Segundo punto, el año del jubileo con relación a las ventas de inmuebles. Esta sección abarca versículos del 8 al 34. Vamos a adelantarnos un poco lo que alcancemos. Como les dije, es necesario ver esta enseñanza en dos partes. Leamos versículos del 8 al 12, Levítico 25. Dice: contarás también 7 semanas de años para ti, 7 veces 7 años, para que tengas el tiempo de 7 semanas de años, es decir, 49 años, lo que les decía ahorita. Entonces tocarás fuertemente el cuerno de carnero el 10º día del 7º mes. En el día de la expiación tocarán el cuerno por toda la tierra. Así consagrarán el 50º año y proclamarán libertad por toda la tierra para sus habitantes. Será de jubileo para ustedes, y cada uno de ustedes volverá a su posesión, y cada uno de ustedes volverá a su familia. Tendrán el 50º año como año de jubileo. No sembrarán ni segarán lo que nazca espontáneamente, ni vendimiarán sus viñas sin podar, porque es jubileo, les será santo. De lo que produzca el campo comerán. Bueno, aquí tenemos las ideas principales. Las ideas principales para entender el concepto de jubileo. Ya vimos el año de reposo. El año de reposo entonces viene siendo el 7º año que se dedica al Señor para descansar la tierra. Bien. Ese año de reposo, 7º año, año sabático, va a servir como referente para la vida en sociedad de Israel. Va a ser como referente para el calendario hebreo. Entonces, se van a contar 7 veces 7 años. Es decir, van a pasar 7 años de reposo consecutivos. 7 grupos de 7. Y cuando llegue el año 49, el día de la expiación, se toca fuertemente la trompeta de plata en todo el país. ¿Se acuerdan que ese día se tocaba, ¿se acuerdan el Rosh Hashanah, que era unos días antes del Yom Kippur? Se tocaba trompetas como por una semana, ¿se acuerdan? Un poco más de una semana.
Bueno, cuando llegaba Yom Kippur seguía el ayuno y no se tocaba trompeta. Pero cuando era el del jubileo, el sonido de la trompeta se extendía un día más, para que el día de la expiación también se tocara la trompeta. Pero ese toque de trompeta es distinto. Es un toque consecutivo, fuerte. Algo que nos recuerda a Éxodo 19:13 al 19. ¿Se acuerdan cuando el Señor vino al Sinaí, que empezó a haber un sonido de trompeta? Y no paraba, cada vez era más fuerte. Bueno, así es la idea. Como si el Señor estuviese viniendo a Israel. Entonces se inauguraba, o mejor dicho, se tocaba la trompeta para dar inicio al año 50. Yo sé, hermanos, que a veces es complicado porque los judíos manejaban y todavía manejan calendarios diferentes. Y aparte de que es diferente, tienen dos: el calendario religioso y el calendario civil. Eso a veces es complicado. Pero sencillamente el jubileo comenzaba cuando se consagrara el año 50 en el calendario civil. Y se pregonaba libertad. Cuando dice libertad, ¿a qué se refiere? Versículo 10. Todos los inmuebles rurales que se hubieran vendido iban a regresar a su dueño original. Todas las deudas que no se hubiesen pagado se perdonaban, se condonaban. Todos los que eran esclavos hebreos, pero no el esclavo, bueno, eso lo veremos cuando estemos allá. ¿Se acuerdan que el esclavo podía salir en 7 años, no? Pero había un caso de uno que se agradaba de su amo y amaba a su familia y quería quedarse, ¿se acuerdan? Y le perforaban la oreja. Bueno, aquí están hablando de ese esclavo, el que quiso quedarse. Porque él iba a ser esclavo para siempre, pero no para siempre, sino hasta el jubileo. Bueno, entonces está hablando de ese esclavo. Todos ellos serían perdonados, restaurados, restablecidos. O sea, el jubileo es para eso. Los terrenos, las deudas y los esclavos. Y ese año tampoco se trabajaba la tierra, sino que se comía lo que produjera ella por sí misma. Bien, sigamos adelante, leamos versículos 23 y 24. Aquí tenemos otro principio, una regla. Dice: la tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es mía, porque ustedes son solo forasteros y peregrinos para conmigo. Así que de toda tierra de su posesión otorgarán a la tierra el derecho de ser redimida. Ahora leamos el verso 31. Mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán consideradas como campo abierto, tienen derechos de redención y son recuperadas en el jubileo. Bien, retroalimentemos. Después de que han pasado 49 años y sea el día de la expiación, ¿qué es lo que ocurre? Se toca el cuerno fuertemente, consecutivamente por todo el país. ¿Sí? Eso marca el comienzo del nuevo año y del año del jubileo. ¿Qué se hace en el año del jubileo? Los bienes vendidos vuelven a su dueño. ¿Qué más? Los esclavos son libres y las deudas se condonan. Eso es lo que ocurre en el jubileo. Bien. Pero ahora enfoquémonos en los bienes inmuebles, en el primer punto. En lo primero, pues. ¿Cómo es posible que si yo compré ese terreno, ese inmueble, tenga que devolverlo? Para nosotros esa idea pues es compleja porque pues estamos en un contexto donde lo que uno compra a través de contrato de compra-venta ya es propiedad de uno y es intransferible, a no ser que sea por otra compra-venta o algún otro medio
de transferir el dominio. Lo que pasa, hermanos, es que Dios dice, la tierra prometida es mía. Es mía. Ustedes vienen siendo como mis arrendatarios. ¿Sí? Además, yo les he prometido, por así decirlo, un terreno a cada tribu. Todas las tribus tienen un terreno. Imagínense si hubiese posibilidad de transferirse bienes de esa manera, pues las tribus ya desaparecen, porque puede pasar que alguna tribu termine comprando más tierras que la otra hasta que llegue un punto en que una tribu no tenga territorio. ¿Bien? Entonces ninguno podía vender su terreno a perpetuidad. Otra cosa, la tierra que yo tenía era herencia de mis padres, porque digamos, yo soy de la tribu de Isaacar, y al ser de la tribu de Isaacar, yo soy hijo de Isaacar, yo tengo terreno que perteneció a Isaacar, y así sucesivamente con las líneas paternas. Si yo me deshago de mi terreno, estoy dejando sin tierra a Isaacar y a mis hijos. Entonces no se podía vender la tierra a perpetuidad, tenía que volver a ser parte de su dueño original. El Señor dice, ustedes son aquí, en esta tierra, no son dueños, son extranjeros y peregrinos para mí. Entonces, ojo, la regla del jubileo de que el inmueble tenía que devolverse a su dueño original, entonces parte de ¿qué? De que se trata de un terreno en el campo, o de que es una casa ubicada en una aldea sin muros. Todo debe volverse, especialmente eso, terrenos en el campo y casas ubicadas en aldeas, o sea, rural, zona rural. El jubileo daba la oportunidad para que se pudiese recuperar la posesión. Entonces, por decir algo, yo era dueño de un terreno por allá en el campo, vía Lebrija, y digamos que este territorio fuera la tribu de Isaacar, y se lo vendí a alguien, no sé, a la tribu de Dan o a alguien de Isaacar también. Llegó el jubileo, él debe devolverme esa tierra, porque está en una zona rural, o está en un caserío que no tiene muralla que lo proteja. ¿Y por qué el detalle de la muralla? Porque más adelante vamos a ver que las casas que se compraban en terreno amurallado no eran recuperables, no aplicaba el jubileo. ¿Ven? Bueno, hermanos, es muchas cosas. Cuando estudiaba este tema, me parecía como si esta predicación fuera una especie de clase de bienes, de derecho civil. Pero bueno. Ahora, estas ventas de las que estamos hablando están dadas en un contexto en donde hay tribus, hay herencias familiares y otra cosa. Es como cuando, o mejor dicho, ¿en qué momentos yo puedo vender mi tierra? Porque en los tiempos bíblicos la tierra no era vista como el as bajo la manga que uno tiene para hipotecar o sencillamente comprar o tener garantías de pagar. Bueno, la tierra era considerada como una herencia familiar sagrada. Entonces, para que alguien saliera de su tierra o la vendiera, era porque estaba pasando una situación muy difícil. Que a alguien le tocara, mejor dicho. ¿Se acuerdan la historia de la viña de Nabot? Acá le quería comprar la viña a Nabot y Nabot dijo que no. Bueno, ahí está. Acá le dijo, le voy a dar algo mejor, hasta le pago, bueno,
Y Nahor dice, no, porque es la herencia de mis padres. ¿Ven? O sea, la tierra no era algo pues, de lo cual uno se pudiera deshacer, o le muestran a uno un montón de plata y entonces uno la vendía y ya. No, tenía una connotación sagrada por la herencia familiar. Entonces cuando alguien, eso es para que entendamos bien la cultura, para que alguien la vendiera, era porque, hermano, estaba endeudado, le tocó venderla, ¿sí? Entonces cuando decimos que alguien compra un terreno, no estamos pensando en nuestros días de hoy, estamos pensando en ese tiempo. Entonces, ¿en qué contexto ocurrían esas ventas? Hagamos de cuenta, hay un hermano que me debe mucha plata a mí y él tiene un terreno. Entonces, ¿qué hacemos? Él me vende su bien, pero no es como tal una venta, sino es una manera de pagarme. Pero no me va a pagar con la tierra, me va a pagar con las cosechas que produce esa tierra. Entonces esa tierra va a ser mía hasta el jubileo, y yo voy a trabajarla hasta el jubileo, hasta el siguiente jubileo, y con lo que produzca así me va a pagar. ¿Ven? Esa es la idea del año del jubileo. Entonces esto no era ventas normales, sino era como hipotecas, lo que hoy día se llama hipoteca. Entonces para poder pagar tal cosa, yo hipoteco mi casa, ¿sí?, a mi acreedor, y el acreedor puede quedarse la casa si yo no pago. Bueno, algo así parecido era lo del jubileo. Bueno, vamos a dejar hasta acá, este tema es bastante amplio. ¿Tiene alguna pregunta hasta acá? Leyendo aquí una parte del versículo, digamos, 14, especialmente habla de que no se previene el Señor, que no se debe engañar, o sea, no se debe trampa en esos negocios. Y advierte varias veces que no se debe hacer eso, preservando, digamos, lo que usted está diciendo, preservando que no se, digamos, tome como posición directa de los predios, ¿sabes? O en qué forma se manifiesta ese engaño, en qué forma puede engañar a esa persona a otra. Bien, bueno, de hecho, eso es lo que seguía, y lo bajamos para la otra semana, del versículo 14. Bueno, ahí lo que se está diciendo es que el jubileo va a servir para tasar el precio de los inmuebles, de los bienes raíces. O sea, el jubileo va a funcionar como para que la persona no cobre más de lo que vale la tierra. O la tierra no, las cosechas, porque es lo que se ve, es la cosecha. Entonces el engaño de lo que habla ahí es de la usura, del exceso de valor. No, porque el jubileo va a servir como tasación, ¿sí?, para esas ventas.